¿Y nosotros? Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Spirtech y hoy vamos a estar explicando cómo hacer voces de Agrotech. Bueno, antes de pasar a la parte del procesamiento digital y todo eso, es necesario que sepan que existen tres maneras por las cuales nosotros podemos lograr voces de Agrotech. Estas técnicas provienen del metal y por lo tanto hay muchos tutoriales de ellas y no me voy a poner a explicarlos todos porque, sería como muy largo el video o tendría que ser una serie, etc. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas? Bueno, número 1, fry screen. El fry screen consiste en mantener una pequeña cantidad de saliva rebotando en tus cuerdas vocales de manera que se genere una distorsión. ¿Cómo suena esta distorsión? Suena de la siguiente manera. Como se pudieron dar cuenta, suena como un susurro muy despiadado. Esta técnica es la más utilizada en Agrotech. Es utilizada por Andusia, Hocico, Bombscott, Suicide Commando y entre otras muchas bandas. Técnica número 2, false core. El false core consiste en mantener crear una vibración entre tus cuerdas vocales falsas y tus cuerdas vocales verdaderas, de manera que se genere esta distorsión. Esta técnica es utilizada por bandas como FG, FC820 y Alien Vampires. Técnica número 3, susurrar. Bueno, sí, susurrar es la más fácil porque cualquiera lo puede hacer y la ventaja es esa. La desventaja es que suena muy bajito y vas a tener que subirle mucha ganancia al micrófono que estés utilizando o comprimir mucho lo que grabes o acercarte demasiado al micrófono, etc. Y bueno, ya estamos aquí en la parte del procesamiento digital. Estamos en FL Studio, el DAW que yo utilizo. He grabado una pequeña muestra de mí haciendo la técnica false core, cantando una canción de Alien Vampires llamada Far Away. Y así suena, sin ningún efecto. Far away, restless space, try to realize whether this sense your face, me. La canción, si no la han escuchado, es esta, por cierto. Bueno, ahí obviamente pues la voz no va a sonar con fuerza porque no tiene ningún efecto, entonces pues casi no se escucha. Pero nosotros tenemos que lograr sonar así. Entonces, bueno, esta es la cadena indispensable de efectos que van a necesitar para hacer voces de Agrotech. Primer efecto indispensable, un compresor. ¿Por qué un compresor? Va a hacer que el volumen de lo que hayamos grabado sea mucho más constante. Las partes que tienen poco volumen les va a aumentar el volumen y las partes que ya suenan bien las va a dejar así, siempre y cuando no utilicen demasiado, porque si no se puede colar mucho ruido. Yo pues estoy utilizando este que se llama Finally Light, que es muy básico la verdad, pero el que ustedes consigan por ahí probablemente va a tener más perillas, va a tener la de ataque, release y umbral por supuesto. Pero para efectos prácticos estoy utilizando este. ¿Cómo suena con el compresor? Bueno, suena de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, como se pudieron dar cuenta, ahora suena con mucha más potencia. Ahora vamos con el segundo efecto indispensable, un ecualizador. ¿Por qué un ecualizador? Bueno, un ecualizador básicamente lo vamos a utilizar para eliminar todas esas frecuencias o atenuar todas esas frecuencias que no nos están funcionando, que no nos gustan. Yo por ejemplo le corté bajos a la voz, medios y le bajé medios y le acentué un poco los agudos. Y con el ecualizador la voz suena de esta manera. Entonces ahora suena más definido y con menos cuerpo. El ecualizador lo he puesto aquí, pero puede estar en cualquier parte de la cadena de efectos, depende de lo que esté haciendo cada quien.
El siguiente efecto indispensable es un detune, pitch shift, vocoder. El chiste es que necesitamos un efecto para cambiar el tono de nuestra voz. Esto lo vamos a utilizar para lo siguiente. Nosotros vamos a mantener nuestra voz original, pero vamos a crear dos copias iguales. A una le vamos a subir el tono y a otra se lo vamos a bajar. De manera que cuando las tres suenen en simultáneo se cree un efecto que es el característico de la música electroindustrial o del agrotech en el caso de la voz. Pero antes de mostrarles ese resultado, les quiero mostrar Stolon, que es un plugin que yo utilizo gratis, por cierto, y básicamente Stolon hace lo que les acabo de comentar sin necesidad de que yo esté creando copias reales de la voz que hayamos grabado. Sin necesidad de que yo haga eso, Stolon lo hace. Me da 3 canales para hacer eso: Channel 1, Channel 2, Channel 3. En el canal número 1 yo le subí un poco lo que dice semi, que es semitono, tono. Aquí pues es lo mismo básicamente. Y en output la ganancia está en 100 y la mix o mezcla está a 50. Y en el segundo canal pues dice básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo de arriba, solamente que el semitono está hacia abajo. Y suena de la siguiente manera. Entonces ahora pueden ver que la voz suena como un legítimo alienígena o no sé, una computadora poseída, como le quieran decir. El efecto característico de agrotech. Entonces es porque está sonando una misma voz pero en diferentes tonos. Sin embargo, a mí me gusta más utilizar Vocodex, que es un plugin que trae FL Studio. Este plugin tiene un preset llamado Backing Voices, que hace básicamente lo mismo que hace Stolon, solamente que procesa el audio de una manera distinta y hace que se escuche como si tuviera muchas más copias y como si estuviera una especie de reverb. Ya les voy a mostrar más o menos cómo queda el efecto. Aparte de eso, también le podemos modificar aquí la cantidad de estéreo, ¿no? De qué tan separado estén las voces. Y bueno, a mí me gusta más utilizar el Vocodex para esto, pero el Stolon también hace un excelente trabajo, depende del gusto de cada quien. Y existen muchos otros plugins que hacen cosas similares. Siguiente efecto, una distorsión. Yo estoy utilizando un plugin llamado Crush. Bueno, ¿por qué una distorsión? Una distorsión es súper necesaria porque la mayoría de las canciones de agrotech y electroindustrial tienen mucha distorsión. Esa es la estética, que todo esté súper distorsionado. Y a menos que le pongamos distorsión a nuestras voces, ellas nunca van a sonar tan agresivas como deberían. Así suena la voz con distorsión. Yo estoy utilizando, Crush, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro plugin de distorsión. Y bueno, vamos a ver cómo está sonando más o menos nuestra pista, o sea, con la pista de fondo. Muchas. Pero todavía la voz está como muy por encima de la canción y es por eso que todavía faltan algunos elementos, los cuales son el delay y el reverb. Estos dos efectos se utilizan prácticamente para cualquier instrumento y la función que van a cumplir es hacer que la voz se integre correctamente a la canción, se sienta que la voz está en la canción y no que está sonando sobre la canción, que está simplemente encima, agregada a la canción y ya. Con reverb y delay suena de la siguiente manera. Bastante bien, vamos a ver cómo suena con el resto de la canción. Suena muy parecido, pero créanme, le están añadiendo bastante dimensión, ¿no? Estos dos efectos. Y ahora vamos con el último efecto que he puesto, el cual es otro ecualizador. ¿Por qué he puesto otro ecualizador? Porque la distorsión y el Vocodex me han añadido un montón de frecuencias que no me están gustando realmente, como por ejemplo mucho bajo y también algunos saltos medios. Por lo tanto, esa frecuencia las he atenuado.
sobre todo la parte que va de los 4000 Hz, y también he cortado la parte que va de los 10.000 Hz. Por ahí también he aplicado un corte y ahora suena así. Ustedes dirán, pues suena con menos fuerza, ¿no? Como que perdió mucha fuerza la voz, pero ahora se integra mucho mejor a la canción. Vamos a ver qué tan bien suena respecto al original. ¿Y nosotros? Bueno, entonces yo creo que suena bastante parecido. Obviamente no suena igual, pero creo que nos acercamos bastante. En fin, creo que eso sería todo. Quiero mandar un enorme saludo a Giancarlo Raibel, o no sé si se pronuncia Giancarlo Raibel, por dar la idea para hacer un tutorial con algo que tuviera que ver con Agrotech, y también por apoyar mi música. Así que saludos, Giancarlo. Y bueno, creo que eso sería todo. Espero que les súper haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse. Si tienen alguna duda me la pueden colocar en los comentarios y bueno, yo de lo que sepa se los responderé. Tampoco es que yo sea el súper ingeniero alemán de mezcla, ¿no? Pero de lo que sepa les responderé. En fin, tengan un súper bendecido día. Nos vemos. Soy